que un directo amigo de la izquierda me decía, pero eso es un 0-1, ¿nosotros qué podemos hacer? Dejemos que los otros hagan y ya. Cada gobierno le pasa lo mismo. Nosotros somos un 2, ¿para qué? Al otro le pasa lo mismo, nosotros le metimos 4, ¿para qué? Los grandes emisores hoy por hoy, en el acumulado es Estados Unidos y China. Rusia aparece cuando era Unión Soviética, y Inglaterra, que es donde se genera el problema, es en Inglaterra. Y en flujos, pues China es primero y Estados Unidos segundo. Entonces uno dice que resuelvan ellos, que resuelvan ellos. Esa sería la fácil, digamos, como el avestruz. Ellos obviamente están en su tarea de intentar resolverlo, mal que bien, todos, porque cada vez la actitud más displicente con el tema se disipa, porque todos seremos afectados. No es porque yo emita el 0,1 que solo me van a llegar las consecuencias del 0,1, no me puede llegar el 50%. Lo estamos viendo. Una inundación acabó media economía de Pakistán, etcétera, ya esos cuentos los conocemos aquí. Acabamos de salir del peor invierno de Colombia registrado, me la pasé en eso, en diciembre, en enero, y ahora ustedes mismos nos dicen pilas porque viene el niño, pero no el niño clásico, un niño inesperado, ministra, que puede ser menor, nadie lo sabe, o puede ser peor. Si yo miro aquí a mis vecinos en el mundo, hoy, después de salir de los aguaceros y las inundaciones de hace unos meses, encuentro una Argentina devastada. Era nuestro granero, un granero mundial de alimentos. Preciso, guerra en Ucrania, que es otro granero mundial de alimentos, y el puerto de los alimentos Odessa y los fertilizantes y todo eso, y dispara los precios de los alimentos en el mundo, y preciso Argentina se desmorona. ¿Por qué? Por una sequía. Desmoronará el gobierno, la política se mueve ahí en medio de todo eso, pero es que es la peor sequía de la historia de Argentina. Acabo de venir de España y Portugal, que están planificando racionamientos. Los franceses acaban de prohibir el uso del agua en piscinas y lavado de carros. Y en Italia, y hasta ahora comienza la sequía. Eso no es el niño, ellos son por otras razones, pero es la crisis climática. ¿Qué podemos esperar del niño en Colombia si llega? Yo diría lo inesperado. No me atendría a los modelos. Todos los modelos han fracasado, porque estamos viviendo en una situación diferente a lo que era lo tradicional antes. Tenemos pensamientos, tenemos estructuras gubernamentales, tenemos sistemas de planificación, tenemos infraestructuras que estaban pensados para antes, no para este problema. Y ahí un poco el dramatismo. Bueno, nos toca buscarlas rápidamente. En medio del debate tenemos que hacer. No podemos debatir y ya hacer como hacíamos antes. La planificación misma tiene que hacerse en medio de cosas que la humanidad no conoce incluso actualmente, sobre las que tenemos poca información. Pero vayamos un poco a lo más concreto. Claro que entonces el niño, en el corto plazo, tenemos que verlo como inesperado. No porque no sepamos que va a haber un niño, sino porque no sabemos su magnitud. Si dura 3 meses, si dura 5, si dura 15, si dura año y medio. Y entonces obviamente en esos escenarios que en el tiempo son cada vez más difíciles, tenemos que tener alternativas, por lo menos, no digo que sepamos hacer con exactitud qué, sino prepararnos hasta en los escenarios más difíciles.
Paradójicamente, en los inviernos es donde más se nos pierden los acueductos. O sea, en los inviernos, cuando más agua hay, es cuando menos agua tiene la gente potable, paradójicamente. Y en esto comparto que hay que hacer una mesa, ya, eso no es para mañana. Esto es urgencia, esto es emergencia. Los tiempos del cambio climático hacen que los gobiernos sean permanentemente gobiernos de emergencia. Ya lo hemos visto, aquí lo hablan los alcaldes, y el pasado gobierno me tocó el COVID, sí, COVID, y después el invierno, y después la crisis económica, y después el hambre, y ahora ya estamos pensando en el niño. Son gobiernos de emergencia. Así será en los gobiernos del mundo en los próximos años, gobiernos de emergencia. Por tanto, esta ya es una emergencia a la cual hay que establecerle salidas de acuerdo a escenarios optimistas y pesimistas, porque no sabemos cuál será. Y en eso estoy de acuerdo que ustedes pueden participar, etcétera, con los datos, la academia, las entidades que tienen las experticias en estos temas para allá. En estos temas estoy de acuerdo con ustedes. Le escuché a la presidenta que las entidades de la administración pública, UME, ANLA, la oficina del Ministerio del Interior, las que nombraste, no están preparadas para esto. Estoy absolutamente de acuerdo. Frenar hoy un proyecto de energías limpias por razones ambientales es un exabrupto. Es un exabrupto. Frenar y decir, no, es que entonces tienen que volver a presentar la licencia, está matando la humanidad ya. Porque esto es las urgencias del momento. No digo que entonces todo lo que se presente se pase, pero no es lo mismo que antes. Que dure 8 años, me dices tú, el promedio para llegar a ver, ¿es para planificar, para los trámites o para llegar a ver? Para llegar a ver en estos tiempos, pues vamos contra el reloj de la vida. Y por tanto, claro que estas instituciones tienen que variar, es que no fueron ideadas para eso, no es que sea culpa de quien las ideó, pues no estaba el problema en la cabeza, pero hoy por hoy tienen que variar sustancialmente, porque esto se llama urgencias, emergencias, y cada vez será peor. No podemos esperar, digamos, pasamos esto y hay un momento de remanso, ¿no? Las cosas vienen y cada vez peor, como si fueran olas del mar, pero cada vez mayores. Claro, una empresa, ¿cómo se maneja así? ¿Cómo se dirige una sociedad así? ¿Cómo se comporta un gobierno así? ¿Cómo los medios de comunicación van a actuar? Etcétera. Todo esto está en lo que yo llamo una revolución de los días, porque todo cambia.